Hoy les traigo un Burst Fade, acompáñenme. Vamos a empezar a sacar primero nuestros oscuros. Vamos a utilizar el wall clip del número 3 con la palanca totalmente cerrada y vamos a empezar a quitar todo el peso del cabello. Con apoyo de nuestro peine de niveles vamos a apoyarnos para no pasarnos los arriba y vamos a hacer movimientos rectos para quitar todo este peso del cabello. Vamos a continuar con la parte lateral izquierda, igual con el apoyo del peine de niveles vamos a quitar todo el exceso en movimientos rectos sin pasarnos más de lo debido. Recuerden que aquí estamos sacando únicamente nuestros oscuros. Vamos a hacer un desvanecido descendente con la misma clipper en ajuste totalmente cerrado, con el wall clip del número 3 y un peine flap top. Vamos a quitar este exceso que queda. Si se dan cuenta, nada más estoy quitando el exceso y uso el wall clip para no pasarme de más de lo que tengo que dejar. Y vamos a repetir el procedimiento. La máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado y vamos a sacar nuestro límite de blancos, que es la luz. En este caso, como va a ser muy bajo el burst, vamos a tomar nada más como referencia un dedo entre la oreja y el cráneo del cliente. Entonces vamos a empezar a retirar. Empezamos a marcar nuestros blancos. Ya posterior que sacamos nuestra intención de blancos, vamos a abrir totalmente la palanca y vamos a subir un dedo arriba y vamos a conectar el cero cerrado con el cero abierto. Entonces, si se dan cuenta, voy a ocupar la mitad de la cuchilla, de la clipper, hacia afuera, para poder dar esa curva que queremos. Voy avanzando con calma, con las puntas. De este lado lo mismo. Si se dan cuenta, estoy siguiendo la línea, que es curva, para que vaya quedando bien el desvanecido. Ahora vamos a eliminar la pequeña línea que haya quedado entre el cero cerrado con el cero abierto. Lo vamos a poner en el ajuste a la mitad. Empezamos a dar pequeños toques donde queda esa línea. A pasar con la parte lateral izquierda y vamos a repetir el mismo procedimiento. Les recomiendo siempre que vean su espejo. En este caso mi espejo está al frente mío y voy a delimitar a la misma altura, que no me quede más alto o más bajo. Totalmente cerrado. Igual un dedo entre la oreja del cliente y su cráneo. Si se dan cuenta, voy con las puntas de en medio hacia afuera. Ahora abro totalmente mi máquina nuevamente y subo 1 centímetro arriba. Recuerden que también tienen que hacer bien las intenciones, tienen que darle amplitud a cada intención
para que su desvanecido se vaya notando. Ahora vamos a quitar esa pequeña línea que haya quedado a la mitad. Usen también su cepillo facial para que vayan quitando el exceso de cabello que ya ustedes ya vayan cortando. Nuestro wire clip de la media o punto 5 en el ajuste totalmente abierto, y vamos a subir otra intención. Va a ser 1 centímetro arriba para conectar el 0 abierto con el 1 que ya hicimos con la media y la palanca abierta. Entonces subo 1 centímetro. Igual voy haciendo movimientos rectos. Y voy subiendo todo alrededor. Vamos a quitar la pequeña línea que haya quedado. Cerramos la palanca a la mitad. Y vamos a ir desbastando solamente con las puras puntitas esa pequeña línea que nos haya quedado. ¿Se dan cuenta? Ya se está empezando a ver el desvanecido. Igual 1 centímetro arriba. Deben tomar muy en cuenta sus intenciones para que se empiece a ver el desvanecido nítido. Recuerden que los desvanecidos siempre tienen que sacar blancos, que es la luz, los grises, que es el impacto visual, y los negros, que es la oscuridad. El siguiente paso es tomar nuestra máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado y el wire clip del 1,5. Igual movimientos rectos. Pueden hacer movimientos rectos o un poco movimiento en C. Lo que queremos es que salga el desvanecido de lo más nítido que se pueda y más limpio. Pues vamos a ir en movimientos totalmente rectos. Y vamos a ir conectando los grises. Ya los blancos ya los tenemos, ya nada más nos falta quitar con trimmer el exceso. Ahí está. Voy quitando todo ese exceso. Ahora vamos a trabajar lateral izquierdo. Pues empezamos. Si se dan cuenta, ya se conectó. Tengan en cuenta que deben de saber bien la nomenclatura para que sepan qué número va después del anterior para que les quede bien el desvanecido. Vamos a terminar de quitar este exceso con la máquina clipper en el ajuste totalmente cerrado y el número 2. Y ya estamos conectando el 1,5 que pasamos anteriormente. Y ya estamos conectando. Si sentimos que nos falta un poquito más arriba, abrimos totalmente la palanca y acabamos de subir. Si se dan cuenta, yo voy trabajando paso a paso, primero el izquierdo, después el derecho. Entonces es el mismo procedimiento. Ahora lo voy a ver totalmente y es el mismo paso. Es la manera en que yo hago mis desvanecidos, es la manera más fácil en que yo puedo sacar mis desvanecidos, pero ustedes pueden ir sacando su propia técnica.
El siguiente paso es quitar y terminar de sacar la luz. Vamos a ocupar nuestra trimmer o nuestra delineadora y vamos a quitar todo este exceso de lo último. Vamos a marcar cerquillo y vamos a marcar contorno de la nuca. Entonces empezamos en orden. Siempre hay que ir en orden. Recuerden, como hemos visto en videos anteriores, no hay que subirnos más. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya dejamos una medida con el cero cerrado, trae una medida. Entonces, si nosotros nos subimos, vamos a hacer que el desvanecido se vaya subiendo cada vez más. Entonces, lo queremos bajito, entonces vamos a quitar nada más el exceso. Aquí vamos a marcar el cerquillo. Siempre tienen que checar que el cerquillo esté bien marcado, para que le dé más presencia al corte. Está. Vamos a continuar acá. En este caso el cliente nos pidió el contorno de la nuca totalmente cuadrado, entonces no vamos a quitar el exceso. Ahorita trabajamos esta parte. Entonces recuerden que siempre empezamos por la parte en medio. Hacia la derecha. Y luego hacia la izquierda. Vamos a quitar el exceso en la otra parte de la trimmer. Hay que pasar con cuidado porque hay clientes que son muy sensibles a su piel y luego se empieza a poner roja la piel. En el otro lateral vamos a quitar el exceso que tenga el cliente. Si se dan cuenta, estoy avanzando en orden. Ahora vamos a marcar el cerquillo. Vamos a utilizar nuestra shaver ya nada más para quitar el exceso. Si se dan cuenta, no me estoy subiendo de más para no quitar la medida de la trimmer. Para que podamos eliminar todo el exceso. Recuerden que estamos trabajando un burst muy bajito, pues no hay que subirnos de más. Vamos a acomodar esta parte de la nuca para darle un poco de armonía y se vea bien y no se vea todo esponjado este cabello. En este caso el cabello del cliente es natural, es crespo, es un poco rizado, más bien es rizado y no hay tanto problema, luce bien este corte así. Entonces vamos a acomodar nada más la parte más baja de la nuca. Entonces vamos a tomar el clip número 1 en el ajuste totalmente cerrado y vamos a quitar con el flap top este exceso que tiene aquí. ¿Por qué uso peinetas para máquina sobre peine? Porque así evitamos que nos pasemos de más o cortemos de más el cabello y no queremos eso. Si se dan cuenta, ya no se ve tan abultado esta parte. Peino hacia abajo y voy quitando solamente el exceso. Aquí vamos a quitar un poquito más nada más para darle más armonía y que se conecte más el corte. Vamos a conectar un poquito más para que se vea armonioso
Yo ya estoy viendo así, de frente a mi espejo, estoy viendo que en los laterales se ve un poco desconectado el cabello. Entonces lo que voy a hacer es conectar un poco más esta parte, la parte corta con la parte larga. Entonces voy a peinar hacia abajo. Recuerden que hay que hacer el cabello hacia donde crece, en su forma natural. Y vamos a quitar este pequeño borde que hay. Con las tijeras sobre peine, ¿va? Acuérdense que son sus tijeras microdentadas y vamos a quitar todo este exceso. Entramos, vamos subiendo y vamos quitando. Vamos percutiendo rápido. Si cortamos nada más en una sola parte, se pueden ver huecos. Vamos a trabajar ahora la parte lateral izquierda. Le hacemos lo mismo, vamos a quitar todo este exceso. Entramos, percutimos, salimos. Entramos, percutimos, salimos. Entramos, percutimos, salimos. Y siempre que hagamos cortes, volvemos a peinar hacia abajo para quitar todo el exceso de cabello. Un pedazo de papel para que trabajemos los contornos con la navaja. Lo vamos a colocar aquí entre el cubridor para que aquí podamos depositar todo el exceso que quitemos de los contornos. Siguiente paso, vamos a colocar gel para afeitar en todos los contornos. Vamos a colocar nuestra navaja nueva en nuestro navajero. Recuerden que siempre hay que utilizar nuevas por cada cliente. Empezamos a trabajar. Vamos avanzando en orden. En este caso nada más vamos a trabajar el cerquillo porque al cliente no le gusta marcarse el cuadro de la frente. Entonces vamos a continuar en orden. Vamos a continuar y en el pedazo de papel que pusimos vamos a colocar todo el exceso que hayamos ya afeitado. Vamos a concluir de la parte lateral derecha. Vamos a aplicar agua. Y un poco de crema para peinar. Vamos a esparcir. Vamos a dar un poquito de volumen. Con la secadora. Vamos a secarlo con nuestras manos. En este caso, como el cliente tiene el cabello natural, crespo y un poco grueso, pues nada más aplicamos un poquito más de crema para peinar. Entre más húmedo se vea este tipo de corte, luce mejor. Entonces lo único que ya vamos a hacer. Este es el resultado final, no se les olvide suscribirse para más contenido como este. Saludos.